Haz clic en el botón Hype y avivemos nuestra energía juntos. Cada apoyo me ayuda a llevar este contenido aún más lejos. Es muy importante que hagas clic en el botón Hype para que sigamos publicando este tipo de contenido. Hola queridos espectadores. Bienvenido a la dirección de noticias imparciales y precisas. Si quieres conocer las novedades sobre muchas celebridades que aparecen en la prensa y que despiertan curiosidad a todos, estás en el lugar indicado. Antes de pasar a los detalles de nuestra noticia, no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones, darle me gusta y compartir el vídeo. Disfruta viéndolo. Kerem Bürsin y una historia de amor cargada de emoción, el viaje que toca el corazón de la serie Carpinti. En el mundo de la televisión, está a punto de desatarse una nueva tormenta. Carpinti, producida por OGM Pictures y ya tendencia en redes sociales gracias a su potente elenco, busca conquistar al público combinando amor y drama en su forma más intensa. Protagonizada por Kerem Bürsin y una joven actriz talentosa, la serie coloca el tema del corazón en el centro, tanto en sentido literal como metafórico. La trama gira en torno a Asl, una joven que se aferra a la vida con un dispositivo de asistencia ventricular, y Aras, el hombre al que el destino une con ella de manera inesperada. Una joven que se aferra a la vida con el corazón. Asl creció sin padre, luchando por sobrevivir en condiciones económicas difíciles. La vida nunca fue fácil para ella, marcada por la sombra de la pobreza y enfrentándose desde pequeña a una insuficiencia cardíaca. Trabaja en una cadena de cafeterías y, aunque aparenta ser alegre y enérgica, lleva dentro un profundo cansancio. Su corazón ya no tiene fuerzas para mantener su ritmo y su única esperanza para seguir viviendo es un trasplante. Dos madres, dos mundos, un destino. La columna emocional de la serie la sostienen dos madres de mundos opuestos, Hulya, Deniz Akr, y Tulin, Sibel Taolu. Hulya es una mujer con recursos limitados, madre de 3 hijos, que carga con el peso de la vida. Asl es la menor y su enfermedad hace que todo sea aún más difícil. Tulin, en cambio, nunca ha pasado necesidades económicas, es culta, serena, pero profundamente herida por dentro. Su dolor más grande es haber perdido a su hija. El destino cruza los caminos de estas dos mujeres de manera inesperada, el corazón que mantiene viva a Asl proviene de la hija de Tulin. Este lazo arrastra a ambas familias a un proceso lleno de desafíos emocionales y dilemas éticos. Hay que cuidar bien de ese legado. Una de las frases más impactantes del tráiler es la que Hulya le dice a Tulin. El corazón es un legado de ustedes, que Dios se lo pague 1000 veces, pero hay que cuidar bien de ese legado. Estas palabras encierran no solo gratitud, sino también una petición implícita. Hulya, agobiada por la responsabilidad de criar a 3 hijos y sin poder costear los cuidados especiales que necesita Asl, se ve forzada a pedir ayuda. Medicamentos, revisiones, tratamientos, todo tiene un costo imposible para ella. Tulin, sin embargo, responde con una sensibilidad inesperada, Asl también es como mi hija, haré lo que sea necesario. Esta escena demuestra que la serie no es solo una historia de amor, sino también una reflexión sobre la empatía, la responsabilidad y la solidaridad. Un gran amor nacido al ritmo del corazón. La línea romántica de la serie comienza cuando los caminos de Aras y Asl se cruzan. Aras, Kerem Bürsin, es un hombre fuerte, atractivo y acostumbrado a una vida cómoda, pero la entrada de Asl en su vida lo cambia todo. El hecho de que el corazón de Asl provenga de un familiar muy cercano a Aras, probablemente su hermano, añade una profundidad especial a la trama. Su primer encuentro ocurre en una escena dramática, Asl sufre una arritmia, pierde el conocimiento y Aras la lleva en brazos al hospital. Ese instante enciende la chispa de un lazo invisible entre ellos, que con el tiempo se transformará en un amor aparentemente imposible. Dos destinos que se entrelazan. Hay una escena breve en el tráiler que queda grabada en la mente del espectador, Aras y Asl tomados de la mano, intercambiando miradas intensas. Ese momento es una promesa de que entre ellos surgirá una gran historia de amor. La fragilidad de Asl, el instinto protector de Aras y las heridas que ambos cargan serán el puente que los acerque cada vez más. El nuevo personaje de Kerem Bürsin, Aras. Kerem Bürsin vuelve a la pantalla con un personaje carismático y lleno de matices. Tal como en roles anteriores, aquí combina dureza y sensibilidad. En el tráiler, la frase "el corazón que te mantiene viva es el de mi hija", pero ahora también late en ti lo catapultó a las tendencias en redes sociales.
Sus fans elogiaron la intensidad de su interpretación en esas escenas. Intensidad emocional y lazos familiares. Arpent no es solo una historia de amor, sino también un relato sobre los lazos familiares, el sacrificio y las dos caras de la vida, su dureza y sus milagros. La serie desafía al espectador a preguntarse, ¿y si fueras tú? Los autores detrás del guión. El guión está firmado por 3 nombres de gran experiencia, Denis Dark, Sem Gorjek y Mevsim Yenice. Tras éxitos previos, este trío ha sabido crear en Arpent diálogos realistas y profundamente conmovedores. El primer tráiler y su impacto en redes. Desde su lanzamiento, el primer tráiler acumuló miles de comentarios en Twitter, Instagram y TikTok. Comentarios como Keran Bursin conquistará corazones con su nuevo papel y la historia de Asli Aras ya es adictiva se repitieron una y otra vez. Las escenas de Bursin como Aras fueron compartidas innumerables veces por cuentas de fans. Las escenas más esperadas. Entre las escenas más anticipadas están, la primera conversación profunda entre Asli Aras en la habitación del hospital, el enfrentamiento entre Ulia y Tulin, y por supuesto, el paseo de Aras y Asl bajo la lluvia, tomados de la mano. Los productores afirman que estos momentos serán clave en la campaña promocional de la serie. Kerem Bürsin y su mensaje sobre el amor y la empatía. En una entrevista, Bürsin comentó sobre el tema central de la serie. Esta historia nos recuerda que el corazón no es solo un órgano, sino el centro de las emociones que guían nuestra vida. El viaje de Aras trata sobre aprender a convivir con la pérdida, desarrollar empatía y redescubrir el amor. El ambiente de rodaje. Según filtraciones del set, las grabaciones son intensas pero muy gratificantes. Denis Akra aporta energía, mientras que la profesionalidad de Sibal Taolu inspira a los actores más jóvenes. Kerem Bürsin, dentro y fuera de cámara, se ha convertido en el motor anímico del equipo. Amor, drama y esperanza. Arpent, aunque aborda un tema médico como el trasplante de corazón, profundiza en el alma humana. La serie mostrará con realismo cómo, tras una pérdida, pueden nacer nuevas esperanzas, cómo, en medio del dolor, florece el amor, y cómo la vulnerabilidad es parte esencial de ser humano. Entre nosotros, creo que este vídeo merece un hype. Cara sonriente, puedes invitarme a un café presionando el botón de abajo. Gracias, chicos. Si te gustó el vídeo que preparamos para ti, suscríbete a nuestro canal y no olvides compartirlo. Que tenga un lindo día.